Como que son un proceso. En arquitectura. Las arquitecturas, o sea, no se puede hacer nada sin cimientos. Entonces vamos cimientos, luego ponemos columnas, o sea, sí, claro. Ajá, esas clases, digamos, esas carreras son técnicas y no necesitan de, digamos, estar en constante actualización, y eso se logra nada más a través de la discusión de las clases. Ahorita voy con Carlos. Si yo les dijera que derecho civil, en cuanto a derechos de obligaciones, la manera de entenderlo es con ejemplos y no con recitando del 1251 al 2180 de los artículos, yo voy a aprender la clasificación de las obligaciones con ejemplos y no con leer los artículos. No hay manera humana de que los patojos lo entiendan. No y eso es didáctica. Claro, es Carlos. Didáctica, no es solo la teoría y que nos estamos atrasando y que opinen. No, ahí sí yo no comparto con la compañera, efectivamente, porque no quisiera limitar que ustedes participen, que aclaren, que discutamos y debatamos temas de relevancia nacional. Aquí en Teoría del Estado, Dios guarde, voy con Carlos y luego con Shey, creo que tiene su manita levantada. ¿Qué manda, Carlos? Buenas noches, licenciada. Solo quería hacerle una pregunta. Yo le cuento que yo acabo de retomar los estudios después de un gran tiempo, entonces, y fui a buscar sus libros de texto para también tener ese apoyo, pero no sé si usted me puede dar el nombre del texto básico que vamos a usar, porque lo fui a buscar a las librerías jurídicas y otros lugares y no tienen ninguna de lo que nos dan en la guía de estudio. Entonces, fíjese, Carlos, que Teoría del Estado, nosotros los docentes tenemos a nivel nacional a Gerardo Prado, y lo mejor de lo mejor es Porrúa Pérez, que es un autor mexicano, pero el texto, Carlos, es muy caro. Es este. Ahorita deberá costar como 800 y algo. Entonces, son 2 tomos, imagínense, emplear ese presupuesto es bastante amplio. No es teoría, los libros de teoría del Estado, digamos, textos en los cuales los alumnos, pero digamos, tengan la necesidad inminente de invertir. Es si usted me dijera ahorita, Carlos, derecho civil, ¿qué libro están usando? Sí o sí deberían estar usando Alfonso Brañas, porque ese libro, Carlos, no solo le va a servir para Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, sino le va a servir para su examen técnico profesional, para sus privados. Cuando uno va a los privados, el primer libro de texto que compra es el Manual de Derecho Civil de Alfonso Brañas. Sí o sí, ¿me entiende? O sea, ahí sí, pues es como inminente invertir. Pero 1,000 quetzales, Carlos, en Teoría del Estado, cuando la clase no solo es de esos 2 libros. Yo, gracias a Dios, Carlos, tengo estudios de doctorado y libros de Betegón, por ejemplo, me sirven mucho para la clase de Teoría del Estado, y ese libro hay que mandarlo a traer a España porque no está aquí. Van a tener que comprarlo en euros. Entonces, de todos esos textos y todos los manuales y lo demás es donde yo les puedo dar a ustedes la clase. Y estoy tranquila, Carlos, de que cumplo, digamos, llego a la verdad de conocimiento que ustedes deben de tener. Así que tranquilos por ese lado. Pero si usted quiere invertir en un libro de teoría del Estado y a lo mejor pues dedicarse a una maestría en Derecho Constitucional y luego un doctorado en Derecho Constitucional, pueda tener ahí alguna bibliografía, pero allá son otros libros. Pero no entren en pánico por eso. Gracias, licenciada. Muy bien, Carlos. Luego voy con Shai, no sé. ¿No? Shai Méndez. Buenas noches, licenciada. Buenas Solo noches. con una consulta. Fíjese de que yo llené mi asistencia, pero según yo el tema era teoría del Estado y estaba viendo que es Estado. ¿Habrá algún ¿Usted problema? estuvo ayer en clase, Shai? ¿Perdón? ¿Usted estuvo ayer en clase?
Si no vinieron a clases ayer, lo muy seguro es que no sabían qué tema consignar y por eso consignaron teoría del Estado. Pero ayer dijimos que era la última clase donde se iba a establecer teoría del Estado y a partir de hoy ya era Estado. Lo dije varias veces ayer. Sí, perdón, y tal vez se me pasó ese pedazo por alto. ¿Cómo que ese pedazo por alto? ¿Qué pedazo, Shay? Ese aspecto, licenciada, de tema. Sí, licenciada, el aspecto, ¿verdad? La anotación no la tomé en cuenta, la obvié y es por ello que no lo consigné. Ese pedazo no lo metí ahí, le zampo un amparo. Yo no me imagino al señor Obama y a la Michelle Obama allá en Harvard hablando así. No me los imagino. Se acaba de enviar el listado de asistencia, Patojos, de nuevo, para que lo puedan llenar. ¿Qué manda Dairi? Hola, licenciada, buenas noches. Hola, Dairi, buenas noches. Fíjese que tengo una consulta. ¿Usted sabe de casualidad si la Constitución con los comentarios de la Corte de Constitucionalidad la venden? Por supuesto, la vende la Corte de Constitucionalidad del lado de la calle, no sé qué calle es esa, la vende en la biblioteca. Allí puede encontrar la Constitución con la jurisprudencia comentada y la ley de amparo. Sería fantástico que obtengan esa Constitución, allí sí vale la pena invertir. Mire, Carlos, porque... Licenciada, y ahí atienden los sábados. ¿Cómo? Ahí atienden los sábados. Es que por temas de trabajo pues no he podido ir entre semana. No, la corte es de 8 a 4. Pero la venden en las librerías, solo que la venden un poco más cara. ¿Qué manda, Marco? Yo fui a averiguar, yo trabajo cerca y no hay, y no saben para cuándo van a imprimir. Tal vez, más o menos vienen en marzo, Marco. Sí, tal vez ahí en la librería jurídica, pero o creo que no, en otra librería, la zona 2 del pueblo, pero ahí vale 150 y 70 vale ahí en la Corte Constitucionalidad. 80 vale, Marco, en la Corte. Y 50, 80 vale y 50 vale la ley de amparo, porque les subieron 10 el año pasado. Ok. Valía 40 la ley de amparo y ahora vale 50, y la Constitución valía 70 y ahora vale 80. Okay. Y les digo que viene en marzo porque sacan también el Opus Magna, que es el libro de la Corte de Constitucionalidad con toda la interpretación constitucional de las sentencias, es decir, de la doctrina legal, pero además de doctrina extranjera, es decir, tratadistas, y designan un opus magna para cada tema en específico. Puede ser de derecho de trabajo, de derecho de familia. Entonces usted elige entre todos los opus magna cuál es el que le interesa. ¿Qué manda Andreita? Luego tiene la mano levantada Sonia y Margarita. Gracias, licenciada. A los compañeros que consignaron mal el tema, si desean, les voy a quitar ese tema que pusieron mal y se los voy a componer, pero pongan atención y no lo vuelvan a llenar, porque si no se duplica su respuesta y así se va a coordinación el listado. Patojos, tan es que vengan a clase. ¿Qué manda Sonia? Buenas noches, licenciada, compañeros. Fíjese, licenciada, que yo tengo un amigo que trabaja en la corte y pues él me dijo que me iba a informar cuando ya estuvieran, porque sí están las constituciones, están agotadas ahorita, pero él me va a informar y entonces yo les escribo a los compañeros en el chat para cuando ya estén. Y ahí cuesta, me dijeron 75, licenciada, no sé, usted dice 80, ¿verdad? Sí, el año pasado valían 80, en septiembre que se compraron las últimas, Sonia, valían 80, pero ojalá que... Sí, porque no, en la librería jurídica de la zona 1 pregunté y sí, 150. Sí, y lo más barato que las venden es a 100, porque ni modo ganan, ¿verdad? Pero cómprenlas ahí, para mientras tengan su constitución de a 15 quetzales, así chiquitita. Solo que uno, definitivamente yo, si no puedo estar sin mi constitución comentada, ¿verdad? Que tiene toda la doctrina legal, 3 sentencias por cada artículo de la constitución, entonces por eso que es así. Y esta, si les digo, tiene sopo 200,000 años, pues, que digo, con esta estudié. Para mientras podemos usarla, o sea, yo tengo una del 2019 referencia, ¿se podrá usar? Sí, por supuesto, es que la jurisprudencia únicamente se actualizan los números de expedientes, Marco, y solo que hubiera innovación constitucional van a cambiar los criterios jurisprudenciales, pero
es el mismo sentido de la sentencia, solo que con fecha más reciente, pues, pero el mismo contenido. Que manda Margarita y luego voy con Cecia. Gracias, licenciada. Buenas noches. Es por lo mismo de la Constitución. Yo fui ayer a la Corte de Constitucionalidad y no hay. Y sí dijeron que costaba 75, pero que no tenían ellos, la fecha pues estipulada de cuándo ellos iban a tener otra vez. En marzo están siempre, Patojos, siempre. Gracias, licenciada. Ya van a ver que la primera semana de marzo ya va. ¿Qué manda Cecia? Hola, licenciada, buenas noches. Hola, compañeros. Es respecto a eso de lo que están hablando ahorita, como que me perdí un poquito. Yo tengo esta constitución, no sé si... No, mi niña, esa de a 15 quetzales, o sea, no es por ofender a Cecia, pero digamos, esa no tiene las sentencias. Cecia no es una constitución comentada, es decir, no tiene la interpretación de la Corte de Constitucionalidad en cada uno de los artículos. ¿Me explico? Ajá. Entonces... Igual es lo de la ley de amparo. Igual la ley de amparo, el ideal, Cecia, es que tengan ambas normas con los comentarios y las anotaciones de la Corte de Constitucionalidad. Idealmente, Cecia. Por supuesto que esa es la de batalla y andamos cargando. Incluso yo le digo, para el examen privado hay catedráticos que se enojan porque uno entre el examen con Constitución comentada. Y entonces uno va al examen privado con las dos, con la de a 15 quetzales y con la comentada, porque si a él le enoja que no tenga comentada, la saco. Y si le enoja que tenga comentada, saco la de a 15 quetzales. O sea, no tenga pena, licenciado, yo me confundí, por eso saqué esta, pero aquí tengo esta. Mire, ¿le parece? Gracias por orientarme, licenciado, es usted muy, muy amable, ¿verdad? Porque el sartén por el mango lo tienen allí ellos. Se equivocó, sí, licenciado, disculpe, me incurrí en error, pensé que la respuesta era la correcta, aunque usted sepa que es su respuesta correcta, Ceci. Que manda Andreita y luego voy con Jocelyn. Gracias, licenciada. Ay, Lick, perdón que la moleste a los compañeros que ya no van a poder llenar la asistencia. Es que alguien la envió al chat de WhatsApp y se bloquea cuando la reenvía un correo que no es ni el de la Lick ni el mío. Entonces a los demás ya no los va a dejar llenar. ¿Por qué hacen eso, pues? Miren, solo envíen o llenen la asistencia por el medio oficial que es acá. Ya se había enviado. Pero ya paren de sufrir, dejen ya a la pobre Andreita y con eso empiezo a dar clases. Gracias, Andreita. ¿Qué manda Jocelyn? Licenciada, perdone, ¿sí nos funciona esas las constituciones de 15 quetzales por el momento o es forzosamente que podemos comprarlas? No, mi linda. Sí, yo le digo que tengo alumnos de preparación de privado que no tienen las constituciones comentadas. ¿Verdad? Mi gorda está ahí. Hola, mi amor. Ella quiere hacer clases. Sí. Hola. Está estudiando conmigo hoy. Vas a ser abogada también, me parece. No. Sí, como mi hija. Yo no voy a ser de abogada, les decía a mis amigos. Está bien. Bueno, vamos a sacar muchas gracias, Lick, le agradezco mucho. Muy bien. ¿Alguien más tiene duda? Segunda unidad. Una preguntita. Ronnie, ¿será que tiene cámara para podernos identificar? Porque así, no. Ok, voy. Sí, yo no sé con quién hablo. ¿Qué manda, Ronnie? Fíjese, Lick, de que yo necesitaba ver, porque yo tengo una ley de amparo también, ya hablando de ese tema. Esa ley de amparo me la dieron allá en la corte, pero es esta, pero no sé si nos funciona. Pero póngala así como de volteela, Ronnie, para ver el lado. Solo le voy a dar vuelta a la cámara, denme un segundo. No será, si es delgadita, no es comentada. No es delgadita. Entonces, hágame favor. Esa se la dieron es que mi mamá trabaja allá en la corte, y Ronnie, se la dieron en ley de amparo, exhibición personal y constitución. Ronnie, váyase al artículo 8 de esa ley que tiene usted y vea después de donde termina el artículo, es decir, el amparo se instituye con el fin de proteger a las personas contra amenazas o violaciones a sus derechos, o bien restaura el imperio de los mismos si la violación hubiera ocurrido, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siguiente de cualquier resolución, de toda esa letanía del artículo 8 que establece. Si hay allí esta corte, este criterio de que tal y tal,
después del artículo 8, entonces sí es comentada. No, solo después de lo que resumió usted, dice posesión de leyes, autoridad llevan implícito de una amenaza, restricción violada a los derechos de la Constitución. Garantiza. Y de ahí empieza el artículo 9 sujeto. No, entonces no es comentada, Ronnie. Las leyes comentadas después de la redacción del artículo tienen todo el comentario del Tribunal Constitucional, que más o menos se lleva de 2 a 3 páginas por artículo. Por eso es que son más voluminosas en contenido. Sí, porque esta supuestamente es el artículo 8 y desarrolla el contenido. De Roberto Molina. Sí, pero no, tal vez la dieron en campaña y hicieron la edición de las más chafas, sí, ni eso invirtió, pero ustedes van a adquirir cuando están corriendo por eso, y no creo que se les esté impidiendo el derecho constitucional ahorita, las comentadas, así que paren de sufrir. ¿Qué manda Amadeus? Bueno, Ronnie, para servirle. Buenas noches, Lick. Solo para consultarle, yo tengo esta Opus Magna, tomo 5, 2015. ¿De qué materia es? Mire, si no es derecho laboral. No, es constitucional, dice Opus Magna Constitucional 2015, sí, tomo 5. No, adentro, todo va a decir lo mismo, Amadeus. El tema a tratar está adentro del Opus Magna. Abra. Luego del prólogo aparece el contenido. ¿De qué materia dice que es? Bueno, acá dice, el contenido es índice, aparece Derecho Constitucional, Análisis de Sentencias y Jurisprudencia, Derecho Comparado, y sección especial, Jornadas del Derecho Constitucional, que ocupa prácticamente toda la... Y después Derecho a la Dignidad humana en la jurisprudencia europea, Derechos Minorías de la República Dominicana, cuotas electorales, etcétera, etcétera. Esto es importante, Amadeo, porque ese ejemplar del Opus Magna desarrolla derecho constitucional y desarrolla derecho comparado, por eso es que da lo de esos países. Pero cada una, o sea, cuando uno compra las Opus Magnas, si yo les dijera que tengo como 25 Opus Magna, porque uno se hace en el primer tiraje y ya quiere el otro, ya quiere el otro, ya quiere el otro. Entonces, hay de derechos humanos, derecho a familia, de derecho penal, Dios mío, de derecho que a ustedes no les gusta, derecho mercantil, derecho tributario, o sea, de todas las ramas del derecho desarrolla la Corte de Constitucionalidad, los Opus Magna, con el objeto de que podamos, cuando vamos a demandar o a contestar una demanda, hacer ver la doctrina legal. La importancia de la doctrina legal es que sienta doctrina legal cuando los fallos son contestes dados por la Corte en el mismo sentido. Entonces, si a 2 personas ya le resolvieron igual y a 3, el cuarto va a venir y va a decir, yo también quiero, resuélvame así como ellos. Entonces, eso es jurisprudencia. En constitucional son 3 fallos y en materia ordinaria son 5 fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Patojos, ya no hay tiempo para la asistencia, ya pasó, así que tranquilos. Vamos, me queda de lección, no debo reenviar el link de la asistencia a ningún chat, porque justamente se dan los candados para proteger el listado de que personas ajenas puedan llenar la asistencia, número 1. Número 2, es por los exámenes parciales, porque si no, anduviera el examen por todos lados, es por eso que se hace. Y número 3, si yo entro a clases, todavía tengo 15 minutos, ya llevo 23, esto sí quita tiempo, miren, no debatir. Sobre lo mismo, la asistencia está de 7 a 7:10 y se está enviando cada ratito. Si usted entró, tranquilo, no empieza la asistencia. Porque no tienen así como que yo les diga, ya estudió, conteste, ya estudió, ¿verdad que no? Pero les agarra el pánico, tranquilo, yo entré, no muy seguro, son las 7:06, van a volverla a enviar en un momentito. Si son las 7:11 y no la envían, entonces me atrevo a preguntar, pero tranquilos, o sea, no sé por qué les agarran el... ¿Quién habló que no levanta la mano? Patojos, por Dios, genuinamente no leo y no se quiere hacer malcriada con ustedes, pero no alcanzo a ver. ¿Qué manda, Manuel? ¿Qué manda, Manuel? Licenciada, buenas noches, ahí con el mismo tema y mil disculpas, sé que ya
la tienen cansada con el mismo tema, pero a mí en ocasiones me cuesta conectarme porque salgo a estas horas. Entonces me cuesta andar viendo ahí el celular para andar llenando la asistencia, ¿verdad? Entonces yo no sé si solo esa hora va a haber de 7 a 7:10. Solo esa hora, Manuel. ¿Qué pasaría? Y perdón que suene así de feo, pero le voy a decir lo mismo que le dije a Jocelyn. ¿Qué pasaría si estuviéramos en clases presenciales y usted estuviera en la sesión de MISCO y su clase empezaba a las 7? No, definitivamente. Hora, entonces, Manuel, no podemos estar en dos cosas, ¿verdad? Correr y masticar chicle no se puede, entonces alguna consecuencia debe de tener, pero no podemos interrumpir después de 25 minutos de la clase, Manuel, ¿verdad? Entonces, Jocelyn se ha estado conectando y ha llenado sus asistencias desde su trabajo y ha estado muy, muy atenta. Entonces, yo entiendo esa parte, pero eso no es estar en clase, Manuel. De verdad, no lo quiero ofender ni molestarlo, pero eso no es estar en clase y usted es consciente. O sea, estar Correcto, en clase, no. yo me siente y, ¿verdad? Entonces, por eso es tanta deficiencia. Y si ahorita hubiera sido el examen, Manuel, a las 7, se pasa el tiempo y entonces hay situaciones que no son imputables ni a la U, ni a la facultad, ni a los docentes, sino a ustedes por estar en dos cosas a la vez. Entonces, ahí sí no podemos hacer nada, Manuel, porque imagínese ahorita estar explicando yo de la asistencia todos los días lo mismo a las 7:20, cuando ya deberíamos de estar por lo menos 15 minutos de clase. Perfecto, gracias, licenciada, gracias por la comprensión, muy amable. Bueno, Manuel, comenzamos entonces, Patojos, con la segunda unidad, que es el Estado. Ya llegamos entonces de aquí a lo sucesivo. El jueves vamos a consignar el Estado, el viernes el Estado en la lista de asistencia, y quien esté preguntando, vamos a saber que no estuvo en clases. Cuando el programa da el contenido y establece, empecemos estudiando el origen del Estado. ¿Por qué lo hace? Porque necesitamos establecer cómo ha cambiado el Estado y si es que ha cambiado o es el mismo desde que surgió hasta entonces. ¿Cómo es entonces que pasamos en la historia de un Estado feudal a un Estado-nación? ¿Hay diferencia entre Estado y nación? ¿A qué se refiere la nación como tal? ¿Por qué el término nación? ¿Para qué lo utilizan? Pero surge en toda la historia o el desenvolvimiento de la historia del origen del Estado. Sabiendo entonces que es necesario estudiarlo por todo el desarrollo, el desenvolvimiento del Estado y sobre todo por esa transición que hay desde el Estado feudal, desde el señor feudal, dueño de todo, el absoluto, quien impartía su voluntad a sabor y antojo, como se le daba la gana, porque era dueño de todo. Entonces, y de eso que era tan represivo, ¿cómo llego yo a un Estado-nación? Licenciada, pero ¿por qué establece desde el feudalismo hasta la nación y por qué no dice Estado como tal? ¿Alguien tendrá idea de Estado? Ya sabemos qué es, ya sabemos que es una sociedad humana asentada en un territorio que le corresponde, o sea, tiene sociedad, territorio, dotada de un orden jurídico para poderse autogobernar, para lograr fin como, o sea, esa definición trillada de Estado, que yo se la voy a dar, patito 1, trocitos 2. ¿Por qué entonces el programa establece, y como de tan importancia tener el origen, y por qué surge el término nación en la doctrina y en todos mis libros de texto de teoría del Estado y los que estudien al fenómeno Estado? ¿Alguien tiene una idea? Nociones de nación, o sea, no tiene que ser exacto. Aquí, si estuviéramos todos pilas, nadie estaría aquí estudiando teoría del Estado, estaríamos ahorita viendo nuestra serie o comiendo a lo mejor, ¿verdad? Pues si estamos aquí es porque pues no sabemos y queremos aprender. ¿Qué manda, Marco? Con respecto a lo de nación, va relacionado con el conjunto de personas de un área, una nacionalidad, que son un grupo. A ver, Marco, 100 puntos no es como de un área, al término que dijo. Nación incluye acepciones y terminología como nacionalidad, pero nación como tal quiere decir nacer, ser de allí. Entonces todo el estudio y el desenvolvimiento del Estado establece el término nación
porque si nos remontamos a los principales hechos que dan origen al Estado, ya vamos a ver nosotros el Imperio Romano, vamos a ver a los griegos, y cuál era la importancia para este caso de los ciudadanos romanos. Lo comentaba en la otra clase, ustedes ya ahorita, con lo que llevan de derecho civil, seguro ya saben entonces el origen del derecho civil. ¿Cómo es que surge el derecho civil y dónde surge? Voy con Alex. Alex Mayen, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Alex, ¿cuál es el origen del derecho civil, Alex? ¿No? No, licenciado, no. Ok, Eric, gracias, Alex. Eric. Eric Medrano, primer llamado. Eric no me escucha. Hola, José, ¿cómo está? Luego voy con Jocelyn. Licenciada, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, José. El derecho civil, tengo entendido, licenciada, que se origina en Roma con el ius civile. Era el derecho aplicado a las personas que tenían reconocimiento de persona jurídicamente hablando, podían votar y podían tomar decisiones. El término, no me recuerdo bien específicamente quiénes eran, pero no sé. Para los ciudadanos romanos, 100 puntos, José. El derecho civil surge con el ius civile, dado a una característica de aplicación propia a los ciudadanos romanos. Sin embargo, José, la comunidad o los ciudadanos romanos eran totalmente racistas, ¿sabe? O sea, ellos eran una sociedad absolutamente clasista. Entonces, con el desarrollo dijeron, mira vos, pero yo soy ciudadano romano, y como aquel que no es ciudadano romano le van a aplicar el mismo derecho. No, ¿sabes qué? Que se haga un derecho para ellos, y se denominó a eso entonces derecho de gentes o ius gentium. Entonces, para los que no tenían la clase de ser ciudadano romano, era derecho de gentes, y para los que sí, era derecho civil. Entonces, esa gran clasificación, José, de los romanos, permite que hoy por hoy nosotros sepamos, entonces, en ese ir y venir de la historia, cómo es que se aplica en la Constitución Política de la República el término, José, nacional o el término nación, o sea, nacer en determinado conglomerado geográfico y de personas para decirme que yo pertenezco, para tener el sentido de pertenencia allí. Leamos, José, la Constitución Política de la República en el artículo 144, por favor. Y luego Angie lee el artículo 145 de la Constitución Política de la República. Y a ese artículo, José, 144, agréguele en epígrafe, ver ley de nacionalidad. Artículo 144, epígrafe, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos. A ver, José, el primer párrafo hace alusión al ius soli, es decir, ser guatemalteco por derecho de suelo. Y lo que acaba de leer, hijos de padre o madre, es ser guatemalteco por ius sanguini o derecho de sangre. No importa si yo nací en Japón, si soy hija de guatemalteco o guatemalteca, yo también soy guatemalteca. ¿Estamos ahí? Perfecto. Consígnele ambas acepciones porque le va a servir. Allá en Derecho Internacional es lo primero que pregunto. ¿Qué es eso de ius soli o ius sanguini? Sigamos, José. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. Punto y aparte, a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Gracias, José. Vamos con Angie, artículo 145. Artículo 145, nacionalidad de centroamericanos. A ver, Angie, la voy a detener un momento. Nacionalidad de centroamericanos, es decir, aplica el término nación para los centroamericanos, porque bien pudo haber establecido el constituyente ciudadanía de centroamericanos, ¿no creen? Entonces, pero no, utiliza nacionalidad,
Desde allí ya le está dando la categoría que va a concluir el artículo 145. Y comienza con la palabra también. Angie. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Angie, primera pregunta. ¿Quiénes son los connacionales de la República de Centroamérica? Concebida antes así. ¿Qué países son? El Salvador, Honduras, Nicaragua. ¿Belice? No. ¿No? No. Entonces solo El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y Guatemala. Costa Rica. Ah, Costa Rica, sí, cierto. Guatemala no, porque ahí estamos, ¿verdad? Entonces, esos 4 países constituyeron lo que conocíamos como la Confederación Centroamericana. Belice no, Angie, porque Belice era parte de Guatemala y nos lo quitaron. Ahora bien, Angie, segunda pregunta. Usted acaba de leer que serán considerados también guatemaltecos de origen, es decir, como que hubiesen nacido acá, los catrachos, los nicas, los ticos y los guanacos, dirían ustedes, ¿verdad? Ok. Pero ¿y ante a qué establece el requisito? Si manifestaren su deseo de ser guatemaltecos ante autoridad competente. Angie. ¿Quién? Angie, solo a Angie. Al que encienda el micrófono, al que empiece a escribir en el chat, le hago privadito. Angie, ¿qué autoridad en Guatemala otorga la nacionalidad guatemalteca a los centroamericanos de origen que hayan adquirido ya su domicilio acá? El domicilio, patojos, a los extranjeros los otorga o lo otorga la Dirección General de Migración y, por supuesto, luego su respectiva inscripción. ¿Qué autoridad, Angie, es la que tiene la potestad, pero deje de estar googleando, ¿verdad, Angie? Ya está googleando. De decir, yo le doy a usted la calidad que sea guatemalteco, venga para acá. ¿Quién será, Angie? No lo sé. Ok, vamos con Graciela. Graciela, buenas noches. ¿Quién será? Vamos a ver quiénes están conectados, porque ya a veces me da armonía que no solo los mismos participan y los demás dónde están. ¿Quién será, Graciela? Ni googleado, Graciela. No aparece. Talento en internet. No, estaba googleando, estaba... Mi gorda, va. No tenga pena, dejémoslo, muñeca. Vamos con Ana Micaela Kun. Licenciada, no sabría decirle, la verdad, perdón. Muy bien. Anet. Buenas noches, licenciada. De igual manera, en este caso, si no sabría decir. Muy bien, Cindy. Cindy. Vamos a ver si no asistencia, porque no vamos a quitar. ¿Puede repetir la pregunta, licenciada? Disculpe. Leamos el 145, Carlos, en voz baja, y ahí está la pregunta. ¿Quién es esa autoridad que establece ese artículo 145? ¿Gerson David? Artículo 145. Déjalo ahí en voz bajita, Carlos. Ahorita voy. ¿Gerson? ¿Considero migración? No, migración da las residencias. Ahorita voy, Marco, pero es que solo los mismos. Después le voy a quedar a deber puntos a los patojos porque sobrepasan los 5 puntos de participación y asistencia, los mismos. Ahora voy con Lucy Ramírez. Y miren, patojos, Andreita están pilas, que les prometo, al que le pregunto y participa, al día siguiente ya tengo la lista yo con la participación y ya sé el nivel de participación que tiene cada uno. Buenas noches, licenciada. A la participación del día anterior. Lucy, ¿su cámara? Ay, permítame, ahorita me voy a activar. Lucy, misma pregunta. Estaba en el artículo 145, ¿verdad?
Pues no sé, ¿usted estaba leyendo, Luz? Sí, lo estaba leyendo. Federación Centroamericana. No le digo a Anet, ¿y por qué hablan así, pues? ¿Qué es eso? Ay, lo siento, licenciada, no me di cuenta que tenía prendido el micrófono. Estaba leyendo el artículo y no me di cuenta que tenía el micrófono prendido, perdón. ¿Qué manda Lucy? Es que mi gorda no estaba ni en el artículo, mi niña, por eso es. Sí, no sabría decirle, licenciada. Muy bien, Amadeus tenía su manita levantada, voy con Amadeus, luego con Alejandro. El MINEX, licenciada, Ministerio de Relaciones Exteriores. 100 puntos, Amadeus. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, si nosotros creemos, ay, gringos mal nacidos, cómo los deportan, no les dan la nacionalidad, le voy a decir lo que tiene que pasar un extranjero, siendo centroamericano, para poder estar legal en el país. Debe de obtener su residencia temporal, tiene un costo de apenas de $300, más documentos que incluyen hasta la medallita de la primera comunión, casi que, ¿verdad? Después tienen que transcurrir no menos de 2 años, ni más de 5, para poder tramitar la residencia permanente. Tiene un costo de $500 más 100,000 documentos, que incluyen a un garante. Y después de haber obtenido ambas situaciones migratorias, entonces puede ir a Relaciones Exteriores con un memorial, pruebas, a solicitar su nacionalidad. Trámite que puede tardar hasta 1 año porque requiere dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación. Y todavía decimos, ay, esos gringos, patojos, el derecho de los estados a reservarse quién puede estar en su casa y llamarse nacional es inherente a los estados. O sea, no podemos nosotros pretender que entrar de manera ilegal sea visto como bueno. Que nos vemos obligados por tantas situaciones, eso es verdad, pero es violación a la ley. Usted sabe qué pasa si usted pretende pasar ilegal a un país, aún de Centroamérica. ¿Sabe qué pasa? Los van a detener. Violar el registro migratorio tiene pena de prisión, aparte de una pena pecuniaria y aparte de la expulsión del territorio nacional. Entonces, son tan iguales, solo que, en verdad, no las vemos a grandes masas, solo cuando vienen las caravanas. Uno lo ve desde su punto de vista, al final. Porque lo vemos desde el punto de vista nosotros extranjeros, pero los extranjeros, ¿cómo lo ven? De la misma manera. De la misma manera que pasa para nosotros acá, igualito. ¿Qué manda, José? Licenciada, solo le quería preguntar qué fue lo que me dijo que anotara en el artículo 44. Ver ley de nacionalidad, porque allí, José, en la ley de nacionalidad nos va a decir los requisitos y sobre todo nos va a establecer los derechos y las obligaciones que tienen esos extranjeros para poder obtener la nacionalidad guatemalteca y cómo se debe de regir todo el actuar el resto de los días que vaya a existir dentro del país. Y mencionó el ius soli y el ius. Ius sanguini. Son guatemaltecos los nacidos de padre o madre, eso es ius sanguini. Y los nacidos en territorio guatemalteco, los 22 departamentos de los 110,000 kilómetros cuadrados, y los nacidos en ave o aeronave con bandera guatemalteca, ese es chapín, aunque sea asiático, ¿verdad, José? Si yo nazco en una nave que tiene bandera guatemalteca, ya soy chapina. ¿Qué manda Marlon? Entonces, ius soli y ius sanguini, derecho de sangre, derecho de suelo. ¿Qué manda Marlon? Marlon levantó la manita, ¿no? ¿No? Ok. Entonces, mis estimados alumnos, el término nacionalidad, establecido como un origen del Estado, tiene la razón de ser en darle el sentido de pertenencia a un individuo hacia el espacio físico que éste va a ocupar o donde va a desarrollarse lo que posteriormente se llamó Estado. Ahora sí, a José le va a interesar mucho el tema y seguro que va a participar un montón porque de él fue esta pregunta hace 3 días de clase. José, ahora voy con César. Para entender entonces, José, el origen del Estado, no del vocablo, ya vamos después con el vocablo, ese es el origen del Estado, nada más. Tenemos 2 teorías, José. Una es la teoría que usted mencionó hace algunas semanas de clase y es la teoría
naturalista. Esta teoría naturalista, José dice, mire, el Estado, ahorita voy César, el Estado existió mucho antes que existieran los seres humanos y por eso usted se debe al Estado. Obedezca, cállese. A esto se le conoce, José, actualmente en la doctrina constitucional como un Estado policía. El Estado que solo imponía obligaciones y no tenía yo un margen como poderle pedir algo, porque Dios guarde. Los filósofos que defendían esta teoría, Patojo, son Aristóteles y Platón. Pregunta de examen. La teoría naturalista, o puede ser en el examen, teoría que consiste en establecer que el Estado existió antes del individuo y este se debía al mismo. ¿Qué teoría es? Teoría naturalista. Filósofo que defendió la teoría naturalista indicando Platón y Aristóteles, así como Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino. ¿Qué manda César? Gracias, licenciada. Fíjese que yo tengo que hacerme un examen, pero yo voy a aparecer aquí como invitado y voy a dejar grabando mi clase. Tranquilo. De hecho, yo les dije que incluso los que tenían retrasada, pues podían irse sin pena a la retrasada, pero ahorita, ¿cómo es posible? Ahora dicen el regaño. ¿Por qué están en retrasada, pues, Pato? No sé, o sea, chute, pues, pero no es posible que estén en retrasada, la verdad. ¿Qué manda Cristian? Perdone la molestia, cabal, aprovechando que ahorita tocó el tema de la retrasada. Fíjese que yo tenía una duda, no sé si usted me la puede tal vez esclarecer. ¿Sí? ¿Qué pasa si, supongamos, yo pierdo la segunda, creo que escuela de vacaciones? Perdió la segunda retrasada. Si tienes una mínima, mande. ¿Qué pasa con este semestre? Supongamos que me tengo que ir a escuela de vacaciones, dicen que no se pueden hacer los exámenes finales. ¿Cómo se gana entonces? Usted, pero como usted es bien pilas, Cristian, no hay problema. Lo único que no se puede hacer es someter al examen final de ninguna clase, porque todas las del primer semestre y segundo son fundantes. Entonces usted haga zona y no importa que las gane con zona. Eso no hay problema. Entonces usted puede dejar sus 5 clases con zona de arriba de 60. Y si en dado caso, pongámosle que faltan 2 puntos. ¿Cómo que pongámosle? Para poder... Pongamos, digamos, imaginemos. ¿Verdad? Imaginemos que me faltan 2 puntos para llegar a la clase, o sea, ¿cómo recupero esos 2 puntos si no me examiné? Va a llegar retrasada de todos los cursos. Ah, ok, perfecto. Entonces, digamos, en el caso fatal, Cristian, usted no gana su primera retrasada. ¿Qué materia es? Perdón por la... Filosofía. Okay. Usted no gana filosofía primera retrasada, no gana filosofía segunda retrasada, y se tiene que ir a escuela de vacaciones. Entonces, civil, penal, teoría del Estado, constitucional y humanos llevan ahorita, ¿no? No. Constitucional, civil, penal, teoría del proceso. Todas esas 5 clases se van a quedar ahí en stand-by y usted se va a tener que esperar a ser retrasada de civil, teoría del Estado, hasta que gane en escuela de vacaciones en medio año ese curso de filosofía. Entonces, el ideal, Cristian, es que antes decían, es que no la podés ganar, vos. No, sí se puede ganar. El ideal es que tenga 68 de zona en todas, para que no necesite solo poner la firma en el examen final. Usted consigna y ya ¿cómo se llama? El dato y ya cumplió con el requisito. Pero las deja para retrasadas todas. Lo que no se pueden permitir, patojos, es, imaginemos, Cristian, que usted deja teoría del Estado con 40 de zona y se va retrasada. ¿Cuánto tiene que obtener? Eso me pasó con filosofía, por eso estoy preocupado. Sí, entonces ya casi uno que se resigna, si tiene eso, yo les diría, miren, mejor ya voten por la escuela, pues, pero tengan las 2 opciones. Patojos, llamado a la conciencia, no se vayan a retrasada. Es que yo humanamente no me explico. Y miren, pues no porque la vieja se la tira de pilas, que se cree. No, es que yo ya estuve allí de ese lado. Y también trabajaba y era mamá, tenía una niña chiquita de 4 años. Hoy justamente hablaba con un licenciado, me acuerdo de su nena cuando usted la llevaba, porque no tenía quien me la cuidara, no podía pagar. Entonces, no habían clases virtuales, que yo con todos los chivos abiertos, era de memoria todo. Y les digo, por mis 2 hijas, jamás me fui retrasada. Menos escuela de vacaciones, al punto que cuando ya era docente y me llaman para escuela de vacaciones y no sé qué, es sábado tal, y yo, no, ese día no puede ser el examen, es que es sábado. Y todos, ¡guau! Y yo, ¿qué? ¿Por qué se ríe?
porque escuela de vacaciones se da los sábados. Y yo dije, ¿a qué me metí? Ya no quería dar clases porque no sabía que se daba sábados escuela de vacaciones. Y yo digo, Dios mío, estos patojos ni así aprenden. Tener que estar sábado en escuela de vacaciones, no puede ser. Pero bueno, ella estuvo y sobre la leche derramada, ni modo. Así que al limpiarse las rodillas, Cristian y demás compañeros, y a darle con todo el esfuerzo, porque no puedo permitir, Cristian, el otro semestre tener escuela de vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque ya empiezan sus cursos en quinto semestre de preespecialidad. ¿Y qué va a hacer usted con la pre? Entonces, si tiene escuela, le toca llevar la pre en la tarde y la escuela de vacaciones en la noche, Cristian. Muy bien, gracias. Entonces, de aquí para adelante, no se pueden permitir llevar escuela de vacaciones, porque si lo pierden ahorita, le va a tocar en el quinto. ¿Y qué van a hacer? O sacan escuela o sacan la preespecialización, que es parte del pensum. Y el problema es que los que trabajamos, ¿a qué hora nos partimos en dos? Pues para ir en la tarde a la 1 a sacar la pre y a las 5 la escuela. ¿Verdad? Entonces, se manda Jocelyn. Licenciada, perdone, yo estoy con duda con lo que dijo el compañero Cristian. Es que fíjese que yo le comento, yo estoy sacando otra vez por ese problema. Tuve yo unas retrasadas el segundo semestre y me inscribí al tercer semestre el año pasado. Pero yo gané 3 clases con zona mínima de, ¿cómo se llama? Si no estoy mal, con 56, 57 y 58 del tercer semestre. Pero eso no es aprobado, Jocelyn. No, pero ya solo me faltaba para sacar el tercer parcial. Pero como no logré ganar las retrasadas, me botó automáticamente el tercer semestre. Por supuesto, porque se tiene que ir a escuela de vacaciones y empezar de cero, pero el tercer semestre ahorita no lo tira porque se queda la zona congelada en tercer semestre, en el área profesional, en el área común sí, ahorita ya no, yo sé. Ahora, yo le pregunté al control académico que qué podía hacer con las zonas de esos 3 cursos del tercer semestre, si los podía sacar por retrasadas, y me dijeron que no, que me tenía que inscribir otra vez en el tercer semestre. Por eso estoy cursando los 5 cursos otra vez. Pero no sabía que me podía examinar de esos 3. En retrasada se examina, por supuesto. Pero bueno, obviemos la retrasada porque no me gusta hablar de eso, me da como, ay, no sé, como ñañaras. Entonces, José, a su duda, la segunda teoría, solo Cristian, quitemos micrófono. La segunda teoría, José, es lo contrario y nos dice, es aquel contrato social que usted mencionaba, aquel pacto social, y es la teoría contractualista. La teoría contractualista dice, no señores, el Estado surge después de que existiera el elemento humano y surge como un contrato social, como un pacto social, como un acuerdo entre las autoridades y los gobernados para establecer entonces las funciones de cada uno. ¿Dónde estaríamos ubicados, José, hoy por hoy en cuanto a estas dos teorías? Vamos a hablar de esa teoría del contrato social, lo desarrolló Rousseau, ¿se recuerda? Él desarrolló ampliamente la teoría del contrato social, estableciéndole entonces, como era un contrato, José. Si yo me voy al artículo, ¿tienen su Código Civil? Vamos al artículo 1517 del Código Civil, establece que hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, y yo le agregaría a ese articulado de carácter pecuniario. Allí hay contrato. Ya luego tengo la clasificación de contratos. Pero a esa lectura, leamos el 1517, José, por favor. Del Código Civil 1517. Sí, lo tengo. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Agreguen ustedes punto y coma, y con lapicero a mano para el resto de su vida, de carácter patrimonial. Es decir, pecuniario, porque yo no puedo pactar sobre un órgano. A la José, mire, no me des un su riñón. Va a película, eso se lo vendo. No puedo. Mire, José, ¿no será que pactamos sobre alguna hierbita que usted tenga ahí plantada? Compremos. No, ya Dios guarde, ¿qué dice? No se puede. Entonces, por eso agregamos el elemento
es de carácter patrimonial, pecuniario. Entonces, si hay contrato, José, cuando dos personas o más se ponen de acuerdo, pensemos en una compraventa. Mire, José, le vendo este marcador. Ah, linda, sí, pues me sirve para los plazos. ¿Cuánto lo da? Ah, mire, se lo doy a 10. Ah, no, Lix, eso está usado. A 10 lo encuentro nuevo. Vaya, deme 8 pesos. Ah, no, Lix, ya por 8 o menos. Vaya, deme 6, José, tenga. Hubo acuerdo. Ni él me lo está arrebatando, ni yo le estoy hurtando, ni arrebatando el patrimonio, sus 6 quetzales. Entonces, José, ¿cómo aplicamos esa teoría? La primera, la de Platón y de Aristóteles, con la teoría naturalista, pero sobre todo la teoría contractualista, José. Hoy por hoy, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la materializamos? ¿Cómo la ejemplificamos en el estado de Guatemala, por ejemplo? Bueno, primero, Ligda, quisiera aclarar que yo veo este tema del justnaturalismo y el justpositivismo desde el punto de vista de que en su momento, cuando se dio la Revolución Francesa, lo que se pretendía, digamos, las ideas de Jean-Jacques Rousseau y el Barón de Montesquieu y todos esos ilustrados, ¿verdad? Era que se reconociera que las personas tenían derechos, aunque estos no estuvieran reconocidos por una ley. Teoría contractualista. Démosle derechos a ellos, démosle individualismo, por eso nos llamamos individuo, porque nos tenían que apartar de ese ente superior, José, y tratarnos como José Sanabria, como Silvia Andino, como Graciela Mérida, como Jacqueline Alejandra. Sin embargo, el constitucionalismo establece que esas garantías constitucionales que se recogen en las a lo largo del mundo realmente preexistían al positivismo, o sea, ya existía el derecho como tal para las personas. Lo que sucede es que se reconocen, o sea, no es que se crean, se reconocen en la Carta Magna de cada país esas garantías constitucionales. Lo voy a detener ahí, José, porque lo dije cabal justo eso en la clase anterior, en el otro curso. De aquí en lo sucesivo, nunca más Carta Magna, nunca más. Si yo establece Constitución Política de la República de Guatemala, el único país, José y demás compañeros, que tuvo Carta Magna es Inglaterra, porque el señor Carlos Magno hizo lo que está anotando José. Dijo, bueno, miren, yo creo que sí nos estamos pasando, ¿verdad? Yo creo que sí estamos abusando, qué fregados, pero ¿sabes qué? Ahorita les voy a decir a estos qué pueden hacer y qué tienen derecho. Y tal cual, José, como una carta, ¿verdad? Las justas, cuando uno estudia las justas constitucionales y ve esa copia de la Carta Magna, hago de cuenta una carta así como las que somos secretarias, ¿verdad? Atención, señores, 2 puntos, estimados señores, por este medio me dirijo a ustedes con el objeto y con el agrado de indicarles que tendrán los siguientes derechos reconocidos a partir de hoy, 2 puntos, derecho a la vida y todo lo demás. Sin embargo, nosotros escuchamos esto de Carta Magna aquí, pero aquí nunca más, José. Entonces, justamente eso que usted dice, 100 puntos a ese elemento de reconocer, eso lo da la teoría contractualista y lo da el positivismo puro. Después de pasar al materialismo, miren, no puede ser, señor, está bien los grandes filósofos que establecían. Y eso, José, que usted menciona, hace que entonces nosotros, hoy por hoy, digamos que coexistimos gracias a una teoría contractualista. Pensemos, José, en Carlos Marx. ¿Cuál fue el aporte? ¿Cómo podemos incluir? Todos hablamos de Carlos Marx, como sancarlistas nos damos el corte de pecho, Carlos Marx, igualdad. Pero, ¿cuál fue el aporte súper importante, José, después de venir arrastrando digamos, no vamos a decirle mal, pero arrastrando la determinación errónea de lo que podía ser el Estado? No sé, Linda. ¿Qué dijo Carlos Marx? ¿Cuál fue el aporte de Carlos Marx para el Estado, José? ¿Recuerda? ¿No? Que el Estado es un mecanismo de dominio. De dominio, decía Carlos Marx. Está para dominarnos. Entonces, ¿cómo se acabaría esto? Si desaparecemos las clases sociales
Entonces todos somos iguales, eso es lo que pretendía Carlos Marx, quitar esa hegemonía que tenía el Estado y ese poderío de decirnos qué hacer, porque él decía, mientras hayan ricos, va a haber una clase protegida y los que no tenemos plata, pues nos va a ir como nos va. Entonces, así es, José, eso es la importancia de estudiar entonces ese contrato social como tal. Solo tenemos, por favor, patojos, que anotar, además obviamente de Rousseau, al señor Luke como uno de los filósofos que defiende esta teoría. Y ahora sí, vamos a analizar entonces los hechos que dan lugar a la creación del fenómeno Estado. Primero, Asia Oriental. Cuando nosotros estudiamos a Asia Oriental, vemos un sistema de gobierno muy, pero muy repetitivo en toda nuestra historia, que es la monarquía. Aquello de tener a un solo representante de todo el pueblo como Estado, el cual debería desarrollar la mayor cantidad de actividades, y este era el non plus ultra de todo. Era el rey. Lo comentaba con el otro curso y les decía, ustedes que les encanta el derecho penal y son penalistas natos. Andreita puede dar fe de lo que dijo el compañero en la clínica de Derecho Civil, es que yo soy penalista, les dice. Entonces, ustedes penalistas, conocen la figura del colaborador eficaz, ¿verdad? ¿No? Solo que Carlos tiene su micrófono encendido y ahí está. ¿Qué es el colaborador eficaz? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Está en el derecho penal? ¿Para qué? ¿Quién lo usa? ¿Por qué? ¿Qué significa ser colaborador eficaz? No hay voluntarios, voy dedocráticamente. No. ¿A qué manda Juan? Muy buenas noches, Lick. Disculpe que no pueda prender mi cámara. Fíjese que estoy en la compu y no tengo cámara acá, pero si gusta me puedo conectar el teléfono solo para... No tenga pena, ya está ahí de valiente. Muchísimas gracias. Para participar. Si no me equivoco, es una persona que se procede a una investigación penal. O sea, una persona que... O sea, sí, ¿El colaborador eficaz? Sí. Creo yo, no estoy seguro. No, ya, no. Ok. Licenciada, no es la persona que también está implicada, pero que apoya en la investigación para dar el consentimiento de la resolución de quiénes son los verdaderos culpables. 100 puntos, Carlos. Puede ser de que esté sujeto también a proceso penal o que no. Pero lo importante es lo que dijo Carlos, aquella persona que le dice a la autoridad quiénes están, pero esa información tiene que ser fidedigna, tiene que probarse y tiene que ayudar a solucionar el caso. Entonces, esa figura, ¿saben, patojos? Si es pregunta de examen técnico profesional, le preguntan a uno, mire, ¿de dónde se origina el colaborador eficaz? Y uno le dice en la monarquía, el que era oreja del rey. ¿Oyeron? O sea, sí, el oreja, el espía, por supuesto, el que era oreja del rey. Entonces, si había un grupo de gente allá queriéndose sublevar y queriéndose levantar, aquel iba a decirle, mira, al rey, fíjese que aquellos se quieren levantar y dijeron que lo iban a derrocar, venía el rey, daba la orden, los mandaban a matar, y entonces a ese que había dado la información lo protegía. Todos hemos escuchado hablar de una obra, de un libro, de una marca, de una patente, ¿verdad que sí? A los pintores, pensemos en los grandes exponentes, en Picasso. ¿Saben dónde surge el derecho de los artistas a exhibir sus obras? Surge también con las monarquías, con los reyes. Si yo era, digamos, artista en determinada área, iba y le regalaba eso al rey, y entonces el rey, digamos, como un agradecimiento, me daba el chance, bueno, ya me regaló, me gustó, ¿sabe qué? Vaya a ponerse a la plaza y puede exhibir y vender sus obras. Entonces, la ley de propiedad industrial, esa que ustedes van a analizar y a estudiar en derecho mercantil, tiene su origen también en las monarquías. Todo esto para que vean que no es solo que nomás aparecieron los reyes, sino de hecho el convenio de Pisa, el convenio de Berna, de París, que dan todo este engramaje de protección a la propiedad intelectual y la propiedad industrial, las marcas, las patentes, las obras, los derechos de autor y derechos conexos, surgen aquí en las monarquías. Voy con Pamela y luego con Linda. ¿Qué manda Pamela? Buenas noches, licenciada. Entonces, digamos, un colaborador eficaz podría ser considerado como un testigo. A ver, Pamela, colaborador y testigo, ¿será lo mismo? Porque al final está dando su testimonio
A ver, los hechos, ¿no? No está dando testimonio, está colaborando, está diciendo quiénes hicieron, cómo lo hicieron. El testigo es aquel que, de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, puede saber o puede no saber, ¿sabe? Pero él va y cuenta que eso sea verdad, a ver, mire, quiere que sea su testigo, ¿qué quiere que yo le diga? Basta, bueno, pues, pero yo no sé. Entonces, colaborar y testificar no es lo mismo. Ok, gracias. Magda Linda. Yo tengo una pregunta, me da pena, pero no sé. Aplicando o buscando un ejemplo para el colaborador eficaz, ¿no sería algo así como el Ministerio Público? Cuando se... A ver, Linda. Ajá. El Ministerio Público es el ente investigador en Guatemala. Es quien tiene a cargo el monopolio de la investigación y la persecución penal. Ni los jueces investigan, ni los jueces prueban hechos. Los jueces solo resuelven las situaciones jurídicas de las personas con la tesis del MP y con la tesis del abogado defensor. ¿Ya? Entonces, el colaborador eficaz es una figura que la tenemos plasmada en la Ley de Delincuencia Organizada, cuya finalidad es: si no puedes contra el enemigo, únetele. Entonces, si el Estado no puede contra el enemigo, llegó el momento que no puede más, no le puede saber nada, pero sabe que es culpable, va con uno de los que están involucrados y le dice: yo sé que vos sabés, decime, tengo este medio de prueba, decime de dónde viene. Bueno, pero ¿y qué voy a obtener yo? Los colaboradores eficaces obtienen a cambio un beneficio que va desde excluirlos del proceso penal, sacarlos del país a ellos y a sus familias, buscarles un hogar en estados amigos, hasta operarles la cara y quitarles características físicas para que sean irreconocibles. Eso no cuesta mucho, si no mires a todas estas artistas, un poquito de botox, ya no son quienes son, pues, pero todo eso es objeto de derecho penal. ¿Saben, patojos? A mí no me gusta el derecho penal, porque eso les llama la atención, ¿verdad? Todos quieren saber de penal. Ah, pero si yo empiezo a hablar de ay, no, ya vas a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo letra de cambio? Ah, sabemos. ¿Y qué dijo de la sociedad anónima vos? Y de la comandita simple, que es una acción, ¿qué dijo? Un título de crédito. Ay, no, siento saber nada de eso yo. Un poquito de todo, Lick. No, es que solo penal. Un poquito de todo. Un día voy a traer mi código de comercio y le voy a dar así una especie de inducción al derecho mercantil, una especie así como de no sé, algún diplomado o algo, tal vez le voy a despertar el interés en derecho mercantil. Ronnie, o enciende la cámara y platica, porque después no entendemos. ¿Qué manda, Diego? Mercantil está el dinero. A mí me gusta mercantil. Por supuesto. Lick, perdone, eso también se podría poner como cuando dicen los testigos protegidos. ¿Cómo que poner? Mire, pues lo mismo que... Se podría, perdón, ¿se podría decir como testigo protegido? Licenciada, quiere decir entonces que puedo equiparar la figura del colaborador eficaz con la figura procesal de un testigo protegido. Qué diferencia, ¿verdad? Es que no es que me crea gran cosa. Los abogados no hablan como Dios les va ayudando en el camino. No. Cuando uno habla, se conoce que es abogado, ¿sabe? Diría mi compañero, hasta un médico dice feriado vos. Nosotros decimos asueto. Entonces, desde ahí como que póngale, va, mire, pues va, ¿qué es eso? Licenciada, ¿verdad? Utilicemos, por supuesto, el testigo protegido. Vuelvo a lo mismo, Jocelyn, es un testigo, pero tiene una característica: su vida corre peligro y puede hacer que no llegue hasta la conclusión del proceso penal. Entonces yo le demuestro al juez que es un testigo protegido para que lo escuche en audiencias exclusivas a él, número uno. Número dos,
para que lo escuche antes como un anticipo de prueba y que yo pueda proponer su testimonio aunque no esté en la etapa procesal oportuna para ello. Teoría, el proceso, ¿qué es proceso? Conjunto de etapas ordenadas de forma sistemática que me permiten obtener un fin que en proceso es sentencia. Más o menos me recuerdo yo que eso es proceso, más o menos. Entonces, todo ese proceso tiene un orden cronológico. La etapa preparatoria o de investigación, la etapa intermedia, que es la etapa para aportar las pruebas y presentar mi acusación, llamado acto conclusivo, y el último, el debate. 3 etapas en el proceso penal, y no son ustedes los penalistas, pues ustedes deben darme clases a mí, no yo a ustedes. Bueno, en cualquiera de esas etapas, un testigo protegido puede llegar hasta antes de estar en el debate si tiene la calidad de testigo protegido. ¿Ya? Margarita. No, les digo que todos quieren porque es penal. Va, hablemos de penal, pues. ¿Qué manda, Margarita? Y va de penal, y va al Carlos, y va con Diego. ¿Qué manda, mi hija? Este colaborador eficaz se podría comparar como los espías que llevan información pero confiable. Margarita, dije que el antecedente o cómo surgió es eso. Mire, me quisiera parar para ir a traer mi ley de Fíjense que les hablé de 2 ramas del derecho que tenían origen en esta monarquía. ¿Por qué nadie pregunta de marcas, de patentes? Licenciada, ¿qué es eso de derechos de autor y derechos conexos? ¿Qué es eso de una obra? ¿Qué es una obra? ¿Qué es una editorial, licenciada? ¿Qué es un contrato de edición? ¿Qué son derechos patrimoniales? ¿Por qué está en los libros prohibido reproducir total o parcialmente esta obra? ¿Qué derechos lleva inmerso eso? Ah, no, penal. Y aquí puedo hablar toda la noche. Si me traigo mi café y puedo estar yo dando la clase de derecho penal. No es real. Ya pasó la señora del café. Ronnie sí parece de los chutillos que están en el estadio, mi gordo, ¿verdad? Ronnie, deje hablar a los patojos. Licenciada, en México sí se ejecuta bien esa ley de piratería. No, es que no solo en México, Carlos. ¿No vieron la noticia de hoy? Arjona ganó la demanda porque a alguien se le ocurrió usar su canción. ¿Por qué? Porque se llaman derechos morales y derechos patrimoniales. El derecho moral de una obra consiste en el derecho que tiene el autor de una obra de que su nombre esté plasmado en dicha obra, salvo las obras anónimas. Y derecho patrimonial, el derecho que tiene el autor de una obra de explotar económicamente esa obra y obtener las ganancias lícitas propias de la misma. Por eso es impensable que el libro de Engels esté completo en el internet. Así que chiste. Licenciada, y el INASIF no pudo ejecutar esa, porque me recuerdo que el INASIF no creo que no es una rama del gobierno que quería cobrarle a Arjona por pasar las imágenes. ¿Cuál rama del gobierno? Fue estos babosos del INGUAT, del Instituto de Guatemalteco de Turismo. Ellos también tenían derechos de autor por el Gran Jaguar, por la selva petenera. ¿Y de quién es esa? Pues? Si yo leo el artículo 121, 122 de la Constitución, encuentro los bienes del Estado. Me voy a derecho civil, encuentro los bienes de uso común, de uso no común, nacionales, ¿verdad? Entonces, patojos, todo esto para decirles la monarquía, o sea, los reyes no estaban pintados en la pared. Grandes de los, digamos, logros que hoy podemos encontrar como esta figura en penal, pero la otra figura en derecho mercantil, como son los derechos de autor, derechos conexos, propiedad industrial, marcas, patentes de invención. Esto tiene los antecedentes y los orígenes con la monarquía, dado como un privilegio que los reyes daban a los autores de una obra para poderla explotar porque le daban regalitos al juez, ¿verdad? Así tal cual. Como que, digamos, José sea escritor y me regala mi libro, entonces yo, ay, José, como usted me regaló el libro, vaya, pues, promociónelo aquí. Pues se puede promocionar. Algo así como la Cervecería Nacional, licenciada, desde el principio, desde sus orígenes, que ellos tenían el monopolio de la fórmula de la cerveza. Pues no la tenían. La fórmula... Carlos, la fórmula de la cerveza está a nivel mundial y quienes hicieron la cerveza fueron los alemanes. O sea, si a alguien le debemos esa bebida espumante, refrescante, dicen, no sé.
es a los alemanes, ¿sabe? A ellos esa bebida de cebada nutricional es a los alemanes, no es a la cervecería Gallo, por supuesto. Entonces, que ellos tenían aquí el monopolio en cuanto a los nombres de las marcas de cerveza, sí es verdad, para que no entraran. Pollo Campero tenía o tiene el monopolio del pollo porque él inscribió a todos los nombres de pollo a nivel mundial. Entonces, si quería venir, por ejemplo, Kentucky, vengo a escribir, no, ese nombre ya está inscrito aquí en Guatemala. Se daban el lujo de pagar los derechos de una marca de pollo con tal de que nadie viniera a moverles el piso. Pollo Campero. Usted de Honduras está Church Chicken, Popeyes, el Coronel, o sea, y un restaurante campero. ¿Y cómo sabe, licenciada? Porque yo nací por aquel pueblo, oye. Por eso sé todo el trámite, la letanía para obtener las residencias. Yo soy hondureña, patojos, para si no lo sabían, o el timbre de voz, pero que habla así, porque pues de aquel pueblo. Entonces, allá Pollo Campero es un Pollo Campero, un McDonald's, porque la hamburguesa más fuerte es el Wendy's, no es McDonald's, por todo ese tema de marketing. Pero lo que les quiero decir es que la protección de esa propiedad industrial es mayúscula. Entonces, ¿qué hizo Kentucky para poder entrar aquí? Pregúnteme todo el chambre. Ahí sí no preguntan, ¿verdad? Licenciada, pues, ¿cómo está Kentucky? Ya les cuento el chambre. Kentucky está aquí porque Pollo Campero quería entrar a China. Y Kentucky le hizo lo mismo. Registró Pollo Campero en China. Vaya, pues, entre. Aquí está. Entonces, principio de reciprocidad. ¿Me das? Te doy. Quita Pollo Campero de Guatemala, Pollo Kentucky de Guatemala, yo quito Pollo Campero de China. Con el brazo retorcido, quitaron entonces la inscripción de la franquicia. Luego van a estudiar ustedes qué es franquicia en derecho mercantil, qué es el know-how, qué es el derecho de usar un producto igualito a nivel mundial sin alterar las características para que me den el chance de seguirlo usando. Si le varía la receta, ya no es, entonces incumplió con el know-how y va a tener consecuencias penales. Eso permite, patojos, que en este mundo globalizado, la misma hamburguesa de McDonald's me sepa igual aquí que en la mismísima requinchinchina, ¿verdad? Entonces, todo eso lo van a ver en derecho mercantil. Yo espero que les apasione porque de verdad es apasionante. A mí me puede mover el derecho mercantil, pero va con penal y va de penal. Cuando quieran platicamos de derecho penal, se los prometo. No me voy a enojar, pero vamos a hablar solo de penal. ¿Oyeron? ¿Alguien más tenía alguna duda? Tiene manita levantada. Juan Alexander, Andrea y ¿quién más? Marco. Creo que Pamela también. ¿Quién manda patojos en ese orden? Claudia. No me digan que me fue el internet otra vez. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Sí, licenciada. No me contestan. Bueno, si no, seguimos. Segundo hecho. Licenciada, una consulta. Podríamos decir eso de los derechos de autor. Podríamos poner un ejemplo como la Torre Eiffel. Consignar, citar, mencionar, enunciar, establecer. Fíjese, todos los sinónimos para poner. Exacto. Entonces, en este caso, como ejemplo, sería la Torre Eiffel de noche, pues es considerada las lucecitas de la Torre Eiffel como una obra de arte en 1985, si no estoy mal. Esto quiere decir que en las noches, en sí, por derechos de autor, no se pueden tomar fotografías o videos. Pero, sin embargo, hay ciertas limitaciones que hacen que sí se puedan tomar, ¿verdad? O bien, ahora lo vemos, por ejemplo, con copiar imágenes de internet. Ya existe el famoso copying que hace que las imágenes pues no procedan a ser copiadas y pegadas solamente, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero yo les digo, vengan ahí a la zona 9, zona 4, el límite. Ahí está la Torre Reformadora, Chile. Sí, los efectos patojos artísticos que tiene la Torre Eiffel, su marca, se llama marca registrada. Usted ve McDonald's y ve la R, esa R abajo quiere decir marca registrada. Entonces, nadie puede hacer uso de
Me encanta cuando ustedes vean la ley de propiedad industrial, van a ver los signos distintivos, los anuncios, los fonogramas, el tiririririri, chicharrones señorial, eso es marca registrada, ¿verdad? La cancioncita de Caña Real, eso es marca registrada. Nadie puede sacar la misma cancioncita en diciembre porque usted solo oye esa canción y ya sabe que es azúcar, Caña Real. Los chicharrones esos, el silbidito, es marca registrada, son signos distintivos sonoros que identifican un producto por el sonido. Pero bueno, ya va a tener mucho rato para platicar de eso. Voy con Marco, luego con Claudia, luego con... Licenciada, ahí sí que, perdón, retomando el tema, lo que era el testigo protegido en lo que estaba, por ejemplo, es con el caso Gerardi, que había varios testigos protegidos para ejemplificarlo. Y lo que es colaborar eficaz, Juan Carlos Monzón en el caso de La Línea. En el caso de La Línea, 100 puntos, así es. Recordamos porque él, y también tiene sus limitantes, porque no puede ser colaborador eficaz el que haya sido el que dirigía, en este caso. El que sea autor material o el que sea autor intelectual. Kigmaki, no eso, él era simplemente decirlo así, hay un cachito. Era parte de todo eso, de ese enmarañaje, y es cuando nace la historia de los maletines, de la... Toda la línea, como, exacto. ¿verdad? Y donde no aparecen la mayoría de billetes de 200 quetzales que se emitieron en esa época, ¿verdad? Que están muy escasos. Y con respecto a las marcas también... sí, bien escasos, Marco. En mi bolsa más bien. No me los enseño. ¿Cómo tengo billete yo ya 200? Qué triste. Y con respecto a las marcas registradas, por ejemplo, Pollo Campero empezó a hacer inició muchas tratados comerciales, por ejemplo, con la India. Hay un pollo campero en la India donde la especie es mucho más fuerte que la de acá, pues. Entonces, por eso fue que se extendió y es parte de las marcas registradas, que son las... Es que ellos en India cocinan mucho, igual como nosotros en Honduras, con mucho curry, mucho comino, cúrcuma. Entonces, el comino es sumamente fuerte. Y por supuesto que la comida hindú se parece muchísimo a la hondureña porque son muy condimentadas. Nosotros usamos el curry en el arroz, el curry en todo y el comino en todo. Si digo que los mangos verdes en lugar de pepita llevan comino. ¿Qué manda Linda? Linda, Angie, Ronnie, Pamela. Licenciada, en el caso, por ejemplo, de los derechos de autor en Guatemala, sé que sí existen instituciones, por ejemplo, como AGIMPRO y AEI, que cobran por los derechos de los cantautores supuestamente guatemaltecos, porque también lo cobran por cualquier música que se reproduzca en espacios, por ejemplo, comerciales. Espacios comerciales. No es cierto. A ver. La propiedad industrial tiene su registro, como el registro de la propiedad, como el registro mercantil, como el registro de vehículos. Hay asociaciones que establece la ley de propiedad industrial. ¿Para qué nos unimos nosotros? Yo les digo, asociémonos, hagamos una asociación. Es para apoyarnos. Así establece la ley. No se puede crear nada, Pamela, fuera del marco de la ley de propiedad industrial. Entonces, las asociaciones de tanto derechos de autor como derechos conexos, es decir, los intérpretes, hay solo dos casas donde ellos se inscriben. Asociaciones hay 15,000 X, o sea, pensemos 4, 6, qué sé yo. Pero las dos inscripciones, digamos, las dos casas donde se inscriben, Pamela, eso no puede limitarle a nadie el derecho. Ahora bien, si yo como asociación tengo un contrato, como le diríamos con José, con Oakland Mall, de que solo la música de los autores que están en mi asociación va a sonar. Estamos contrato, 2 o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación de tipo pecuniaria. Si al rato al dueño del comercial le vale 3 pepinos o se le olvidó mi contrato, entonces yo lo hago, ¿vale? Le digo, un momento, yo le estoy pagando exclusividad de esa música. Pero no es cierto que si yo soy autor va a venir un fulano y me va a cobrar por eso. Eso no es verdad.
Sí, y es que qué tanto les regresa, ¿verdad? Ese dinero a los cantautores realmente. Además, se pretende que el crecimiento de los autores y de los intérpretes a nivel mundial crezca en los países en los que estamos. Pero aquí también se ponen trabitas. Entonces, y va ahí la gradita pero tenemos un registro, tenemos la casa del artista, Pamela, donde van a inscribirse todos, y lo tenemos en la zona 9. Pero les digo, pasaría yo una noche hablándoles de propiedad industrial y de propiedad intelectual y de derechos de autor y de derechos fonográficos y de derechos sonoros, porque es muy amplio y de verdad que sí es enriquecedor. Voy con Angie y luego con Linda. Licenciada, con relación a los derechos de autor, estos tienen un plazo, ¿verdad? Y es toda la vida del autor hasta 70 años más. Ok, y esto también funciona en otros países. Todo a nivel mundial, mi Linda, dije convenio de París, convenio de Berna y de Pisa. Es igualito de aquí en la Requinchinchina. Y así como el libro que usted mencionaba de Angels, ya no tiene entonces este derecho. Todos, muñeca, todos. El libro de Angels no está en el internet como ustedes creen por enésima vez. Ese libro tiene 800 obras. No se puede, mi linda, no se puede cercenar de esa manera el libro, no se puede publicar ahí, Dios guarde. El libro físico no es el mismo libro que está en el internet. Ese libro del internet tiene 800 libros y de referencia que Angels hace referencia a sus libros, también los pone. Y digamos, yo tuviera una editorial, ¿yo podría publicar esa obra? A eso va. La editorial es un contrato de edición. Vuelvo otra vez, convenio de acuerdo de voluntades, 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación de carácter pecuniaria. Entonces yo, como autora, le doy el derecho a José, que es editor, para que explote, venda, publique y reproduzca mi obra. ¿Ya? Entonces José me va a pagar a mí mis regalías. Yo le digo a José, yo le pongo el libro a usted, y si le pongo ahora a la venta en 300. Y así como este autor que pues está muerto. Mi linda, derechos patrimoniales ni morales, le repito, toda la vida del autor y 70 años más. ¿Cuántas generaciones pueden ser esa muñeca? 70. O sea que los descendientes de esa persona son los que cobran las regalías. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? No solo los descendientes, el heredero, la casera, la traida, el novio, el amante, lo que a quien usted quiera. Si yo en mi testamento pongo un gato si me pega mi gana, pues. No quiero a mi marido, pero quiero a mi novio. A mi novio debo de heredero y a que aquel brinque y relinche lo que quiera en el velón, ¿verdad? Yo quise. Sí, sigamos con la clase. Ya no sé si más tienen dudas. Siguiente hecho que da lugar al origen del Estado, la que se termina a las 8:30. De hecho, a las 8, todo el mundo termina a las 8, solo yo termino a las 8:30, y es el Antiguo Oriente. Cuando hablamos del Antiguo Oriente, patojos, damos entonces, o tenemos que hablar del Estado teocrático, es decir, aquel Estado que era concebido bajo la divinidad. Entonces, podemos encontrar aquí, en ese Antiguo Oriente, a Egipto. Aquello de tener a todos los dioses, tener y hacerle caso entonces a lo divino, y poder encontrar en esto la dirección correcta del Estado. Hoy por hoy, licenciada, algún Estado teocrático, vámonos al Vaticano, vámonos a Italia, precisamente a Roma, y vemos un Estado sui generis. Ellos son un Estado dentro de otro Estado, lo vamos a ver en la clasificación de los Estados. ¿Tienen alguna duda aquí? Vamos con Grecia. Siguiente hecho que le da lugar entonces a la aparición del Estado. Con Grecia, patojo, surge algo muy, muy importante, y es que el derecho griego empieza a dar algunos tintes de lo que era como tal la palabra Estado, creando la acepción o la palabra polis, ¿recuerdan? Y polis, para ellos la polis era el conglomerado humano. Entonces los griegos fueron los primeros en decir, va a haber Estado siempre que haya gente, mucha. Si hay gente, va a haber Estado, y eso se llama polis, lo que apareció después como las civitas en Roma. Vamos entonces, siguiente, sería el Imperio Romano o Roma. ¿Cómo surge en Roma entonces el Estado? Surge con sus 3 grandes periodos. Hablamos de la monarquía,
la república y el imperio. ¿Por qué se conoció y se denominó imperio romano? Porque ellos pasaron de una forma de organización política, monarquía, y dijeron, no, mucha no está funcionando, la gente se está yendo, no nos están creyendo, entonces mejor creamos la república, hagamos separación de funciones y va muy bien, ya lo dijo Montesquieu, apliquémoslo. Pero luego vieron que eran demasiado poderosos. Patojos crearon el derecho romano. El derecho romano es el derecho común, derecho civil de aquí a Chile, igualito todo, pues. Entonces, muy bien, quedémonos así, mejor con el imperio porque esto nos está funcionando muy, pero que muy bien. El siguiente hecho, después, entonces, de Roma, lo tenemos en la Edad Media. ¿Cuál es la importancia de la Edad Media? Que en la Edad Media surgen términos, patojos, como el feudo, surge el feudalismo, aquellos acaudalados dueños de los estados por el simple hecho de que le pertenecía la mayor cantidad de tierras y la mayor proporcionalidad de tierra, y entonces, como yo soy dueño de esto y yo soy dueño de tanto, los puedo mandar, mucha. Ustedes no son nada, ¿ustedes qué? Si aquí el sartén por el mango lo tengo yo. Yo soy apellido X y entonces yo mando los medios de comunicación, yo mando esto por allá, yo mando aquel, yo mando los partidos políticos, si aquel quiere pisto yo le voy a dar. Entonces cuando gane, ¿a quién va a responder? Al que le dio pisto. Si a usted su mamá lo apoyó para graduarse, cuando usted se gradúe y trabaja, ¿quién le va a dar pisto? No a la vecina, ¿verdad? A su mamá. Entonces lo mismo pasa en el Estado. Es fácil hacer la simple lógica. ¿Qué manda José? Eso que dijo en este momento suena como a Guatemala, Linda. ¿Será? No le puedo creer. Casi, José, que le digo los apellidos, fíjese. Casi. ¿Qué manda Claudia? Buenas noches, licenciada. No sé si me miran porque sí encendí la cámara. Ahí. Ahora sí, muñeca, ya la veo. Buenas noches. Pues estaba escuchando tan interesante clase y quizás tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero en realidad solo quiero felicitarla porque siendo usted una persona de otra nación, conoce muy bien nuestro país, conoce el derecho, lo maneja muy bien, y la verdad es que sí es de admirarla porque en realidad nosotros como guatemaltecos no tenemos mucha identidad y usted la tiene siendo de otro país. Así que eso era únicamente lo que quería decirle, que la felicito y que eso me motiva a mí a luchar, ¿verdad? Por lo que está en mi persona, a luchar primero por educarme y conocer más y después ser como usted va a ser mi heroína. Tan linda, muchas gracias. No creo merecer palabras tan bonitas, pero de verdad, patojos, que esto lo hace querer pertenecer a un estado al que uno le debe tantísimo. Yo les decía a mis amigos, ustedes están tranquilos porque ya la ley les da y están por sentado y no les está costando nada. Yo tuve que aprender geografía, Claudia, desde geografía para poder estudiar derecho, y en mis exámenes técnicos profesionales en el expediente decía hondureña con letras fosforescentes. Yo casi que miraba que decía sindicada aquello, ¿verdad? Y entonces yo sentía que tenía, o sea, gracias a Dios, pues sí iba preparada. Yo decía, si voy a perder, va a ser porque quizás haya mala fe, pero no porque yo no quiera. Y les digo, no es lo mismo ser guatemalteca porque yo nací aquí a ser guatemalteca porque yo quise ser guatemalteca. Entonces yo soy guatemalteca, yo les digo, yo soy 100% catracha, pero soy guatemalteca de corazón porque yo quise ser guatemalteca y tengo una hija guatemalteca, Claudia, o sea, y la identifico y cuando mis tías me molestan, ay, sí, pero que no sé qué, que no voy a representar a Guatemala, yo pues, o sea, ella es guatemalteca, ella es chapina, que se siente orgullosa de eso, y mi hija, que tiene 22 años y nació en Honduras, ella es más chapina que cualquier cosa, o sea, pregúntele si quiere ir a Honduras. Ay, no. Y no es que demos vendepatria, dicen mis tías, vendepatria, no ser vendepatria, sino que no puedo yo entonces hablar mal del lugar que me está dando tanto, pero tanto, Claudia. Y la manera que yo tengo de devolverle al país esa resolución maravillosa que me dio la Nacional Guatemalteca es tratar de ser lo mejor posible en el ámbito que se me permite desarrollarme. La docencia es uno y lo hago
de la manera más excelente que pudiera, Claudia. No soy perfecta, pero sí trato de no quedarme con nada y de darles a ustedes todo lo que yo sé que les va a servir y que los va a hacer grandes. Ustedes no son un número aquí, sino son un proyecto para mí por demás importante, Claudia, por demás importante, todos y cada uno de ustedes. Porque es varón, que porque es mujer, por lo que sea, que porque no participa. Voy a estar insidiosa que participe, y los que participan los